Bienvenidos muchachos a The Comics Se Habla Así. Mi nombre es Adrián y el día de hoy vamos a hablar acerca de métodos de creación de cómics digitales versus las técnicas tradicionales. De cómics se habla así. Hablemos de cómics. Como ya ven en pantalla, el día de hoy me acompañan los sospechosos habituales. Primero quiero presentar al señor Alex Knight desde la clandestinidad en un búnker, Corea del Norte. Cuéntanos, Alex, ¿cómo estás? Todo el más rincón de todas las profundidades. ¿Todo bien? Sí, aquí uniéndonos de nuevo para otra conversación candente. Cool. También me La acompaña el señor Jesús Pulido. ¿Cómo estás, Jesús? Jesus. Fino, todo bien. Todo cool. Fino. Y también la voz, la mega voz de nuestra conciencia, el señor Guillermo Cartay. ¿Cómo estás, Guillermo? Coño, responsabilidad que me pone sobre mis hombros. Todo bien, todo chévere. Porque eres como el avatar, así que... Sí, el Pepe Grillo. Exacto, que nos dice las vainas. Bueno, antes de comenzar, un segmento que está patrocinado por nosotros y es el kiosco de The Comics Se Habla Así. Si quieres conocer de mi cómic Blood Brothers, está disponible en Comixology, los primeros 3 números. Y si lo quieres ver en español, está en una plataforma que se llama TVOX, tvox.com. Ahí lo puedes ver en español. ¿Algunos de ustedes, muchachos, quieren atender el kiosco de Comics Se Habla Así? El kiosco, fíjate, bueno, tengo mis cómics viejitos porque los nuevos están en producción, pero si se pasan por mi página de Facebook de Lord Wilhelm, o mejor aún, buscan la página de Kunoichi Garden, fue uno de los cómics que tiene un tiempito ya, pero creo que sigue vigente, y así pueden ver un poco del cómic digital, que es algo que vamos a estar hablando próximamente. Bueno, ahorita, bueno, los cómics viejos que tengo los volveré a colocar, pero con un formato más actualizado. Y bueno, solamente esperen próximamente por ello. Posiblemente lo vaya a sacar en Webtoon y también los nuevos proyectos, así que bueno, estén pendientes por ello. Cool. Jesús, ¿te quedó Bueno, pegado se Jesús? pueden meter en mi perfil de ISU, isu.com/Jesús Pulido Art. Ahí están. isu.com/Jesús Pulido Art. Bueno, antes también de empezar la conversa de hoy, rápidamente otro mensaje, Okay. suscríbete, coño, suscríbete. Y agradecer a la gente que está dejando comentarios. Ya tenemos, antes de lanzar el primer capítulo, habíamos grabado varios para mantenernos constantes en la plataforma de YouTube. Entonces recién en estos capítulos que estamos haciendo ahorita, es que estamos leyendo los comentarios y el feedback de la gente. Y bueno, un saludo por supuesto a la gente de Pana y a Rodney, que siempre nos acompañan. Saludos al Pana Adwin, que nos saluda desde Zulia. Saludos, por supuesto, al Sensei Sammy Rodríguez. Aquí todos pues los conocemos y en algún momento trabajamos con él. Nos mandó un mensaje pues de apoyo, de felicitación. Y mucha gente que nos está apoyando en este inicio. La verdad que nosotros, bueno, agradecidos y nos sorprende que se sumen tantas personas tan rápidamente, más allá de la joda que siempre suscríbete, coño, tu madre. Pero más allá de eso, o sea, si está llegando la gente espontáneamente. Y bueno, nada, agradecer eso antes de comenzar el capítulo de hoy. Bueno, ajá, muchachos, digital versus tradicional. ¿Cómo lo afrontan ustedes? ¿Cómo usan ustedes esas herramientas? ¿Hay pros y contras? ¿Se superponen? ¿Son agua y aceite? No sé quién quiere comenzar con una reflexión acerca de eso. La última vez comencé yo, así que hoy cedo la palabra. Buah. Bueno, con respecto a lo de digital versus tradicional, es un tema que lleva bastante tiempo
Y creo que aquí todos estaremos de acuerdo con que el- lo que es el ámbito de lo digital ha hecho que, digamos, que sea más fácil poder desarrollar proyectos que antes solían dominar la esfera de lo tradicional, digamos que lo que antes se hacía con respecto a los materiales, que digamos que lo podías encontrar en tiendas especializadas, ahorita lo puedes tener solamente al alcance de un clic. Entonces, con los últimos avances de la Internet y en el cual ha habido, digamos que nuevos programas que han podido ayudar a solventar este tipo de cosas que nos han, digamos que, solucionado. Es claro que uno puede desarrollar un nuevo tipo de cómic o nuevos tipos de ilustración, no solamente en el área de, em, en el área donde podemos encontrar ciertos eh, eh, contextos en el cual uno antes lo podías encontrar con digamos que con herramientas que eran difíciles, como por ejemplo marcadores, que eran importantes. Y por ejemplo, los marcadores profesionales eran muy costosos. Y hoy en día con las técnicas de, o sea, con lo en el terreno digital, ahora se puede conseguir esas cosas y simplemente lo puedes hacerlo con, bien sea a mouse o utilizando con tablas digitalizadoras para aquellos que tengan las herramientas más avanzadas. Pero digamos que ha tenido, digamos que una cierta resistencia entre los puristas de lo tradicional con respecto a la nueva generación que está optando por hacer todo meramente digital. Y entonces ha entrado como una especie de colisión entre dos grupos importantes de ilustradores, o sea, y de artistas. Entonces, no solamente se ubica en la parte del cómic, sino en todas las áreas, todas. Y eso ha sido, digamos que, ha sido un tema de debate por años y años desde que empezó poco a poco a meterse el terreno de lo digital en la vida de todos los artistas. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, pero también siempre ha habido ese tipo de contraste. Siempre hay como que hay personas que han decidido como que dar un paso al frente y, ok, y empezar a probar lo digital como para, digamos que variar entre lo tradicional y lo digital, o sea, como haciendo técnica mixta. Y eso también ha ayudado mucho a solucionar la, Y es que la- el momento que vivimos también te lleva a eso, ¿no? El sí, desarrollo de la tecnología. sí. Yo creo que, bueno, todos estamos aquí, o sea, siempre con la idea de que hay veces de que uno quiere hacer cosas tradicionales porque uno como que se Sí, crió o empezó primero trabajando con técnica tradicional. Y, por ejemplo, hoy en día, en mi caso, a mí me cuesta mucho dejar lo tradicional, porque es con eso con lo que uno empezó. Yo creo que o sea, la generación de ahora no, o sea, son pocos lo que se meten con lo tradicional a hoy en día. Son pocos. Empiezan de una en digital y Sí, aprendieron todo en digital. exacto. Eh, Aunque te digo, es un poco difícil porque, como te digo, hay partes en las que defienden sus argumentos, o sea, sobre el uso de lo digital y el uso de lo tradicional en todas las áreas. Y eso siempre ha sido un tema que siempre ha ido desde que empezó el siglo XXI. O sea, ha traído mucho impacto, aparte de que ha traído controversia. Pero la controversia se ha ido, digamos que disipando con el uso de las nuevas herramientas y entonces ha ido proporcionando como ese new way por lo tradicional.
¿ok? Porque han tratado de como de fusionar lo tradicional con lo digital para que se sienta ese estilo vintage. O sea, estás Eh, usando una herramienta digital, pero el look que quieres lograr es el look de algo que hubiese hecho en una hoja de papel o algo así. Correcto. Hay muchos programas que utilizan ese tipo de técnica o de material o herramienta que puede llevar a eso, a conseguir ese efecto o ese acabado. Ya, yo en este tema de tradicional versus digital, yo por lo menos en la parte digital muy básico, básico más yo. O sea, mi Photoshop, mi tablet y ya. Y como para, ¿cómo se llama? Como para cumplir algún encargo. Por ejemplo, las cosas que me encargan en Fiverr o en alguna página de freelance o así, casi siempre lo hago en digital, porque no tiene sentido gastar en papel y en tinta y en cosas así, que tienes que, después de eso lo tienes que almacenar, algo que no es tuyo, pues. Algo que simplemente hiciste para cumplir con un cliente y una vez que lo completas ya como que eso adquiere vida propia y no es asunto tuyo. En cambio, lo tradicional, yo me siento mucho más cómodo ahí. Casi siempre mis proyectos personales y mis creaciones eh, me parecen interesantes, casi siempre son en tradicional, casi siempre tinta china, casi siempre pincel, o sea, casi siempre como una misma técnica. Y lo que me gusta de hacerlo así es que me quedo yo con algo tangible, con algo que yo Con el puedo, físico. exacto, con algo que yo puedo eventualmente ponerlo en una pared o algo, o mostrarlo a una persona como que mira, aquí está. Eh, para mí ese es como el encanto que todavía tiene el tradicional, que todavía el digital no lo tiene, que es una vaina tangible, que aquí está, que cuando lo tienes enfrente una hora tradicional, ves todo, ves el trazo, ves los detalles, ves los defectos, las correcciones, tiene todavía como ese, ¿cómo decirlo? Como esa mística, ese encanto, pues. ¿Ya? Okay, bueno, eso es todo por hoy, muchachos, gracias. Ese valor artesanal. Ya que estaba muteado, no me había dado cuenta. Sí, bueno, mira, respecto a mi posición, ya como para dejar claras las cuatro posiciones iniciales sobre esto. Yo, como ya mencioné en el capítulo anterior, yo comencé con manuales, ¿sí? De toda la vida. O sea, incluso estudié la carrera de ilustración con técnicas manuales, Photoshop, Illustrator. Bueno, Illustrator lo veía como una electiva, ni siquiera estaba en el mercado como tal. Y Photoshop era una herramienta casi que de retoque. O se hacen cosas muy básicas. De hecho, no teníamos idea. Yo me enteré cuando estudiaba en el instituto sobre la existencia de las tablets. ¿Sí? Así de prematuro era todo lo digital. Y antes de eso, pues yo trabajé toda la vida siempre pendiente de los cómics, pero trabajaba con las técnicas tradicionales que era lo que había en ese momento. ¿Sí? La tinta china, la plumilla, el pincel, la cartulina opalina. No había YouTube, así que te tenías que enterar por revistas y por publicaciones de cómo eran los formatos y todo este asunto, ¿no? Wizard o Can y todo ese tipo de cosas. De manual, pues, de manual, digamos. Exacto. Sí, yo los primeros cómics que yo hice en mi vida son todos a mano, coloreados con creyón, hechos con tinta china, o sea, era lo que había. Eventualmente empieza todo este asunto del digital, era todo en base a mouse, tenías que aprender a hacer cosas con el lazo, o hacer otro tipo de técnicas que no son las actuales, ¿sí? O si lo son, no se hacían de la misma manera. Pero definitivamente toda mi formación fue a mano. Yo aprendí el digital ya después de salir del instituto, ya yo tuve mi primera tableta después de haberme graduado. Aunque siempre tuve la inquietud por el digital, nunca tuve la posibilidad de trabajar en digital, por lo menos no de forma seria, siempre era eso, eran así coloreaba en digital, pero eran coloreados muy casi que naif, ¿sí? Por lo tanto, y si bien yo aprendí a trabajar en digital
después de haber estudiado, que mucha gente le atribuye un poco a eso, el asunto de para qué aprender la parte manual, ¿no? Si tienes todo este asunto del digital y puedes comenzar desde el principio ya trabajando en digital, yo soy un enemigo de ese pensamiento. Yo sí creo que las técnicas manuales te crean unas bases que de hecho mucha gente las utiliza y no lo conoce, no lo sabe. ¿Sí? La razón por la cual las plumillas en Clip Studio Paint funcionan como funcionan es porque vienen de las plumillas en la vida real, la presión del trazo, ¿sí? El acabado, las texturas que te da, eso no se lo inventó nadie en el digital, eso es imitando las técnicas tradicionales. La forma en que se colorea cuando hablas de un digital paint, estás utilizando técnicas como la técnica del aerógrafo o la técnica del óleo, entonces son cosas que es un gran error por parte de las personas que defienden a ultranza. Estoy hablando de la gente, digamos, los hardcore de cada lado, de que solamente de que el digital lo tratan como si fuera algo aparte, si no ven esa relación que existe entre el digital y el manual. Sí, como si fuese una forma menor de arte. Las dos posiciones que existen, o por lo menos las que yo he visto, sin tomar en cuenta los grises, me voy a los extremos. Los digitales consideran que las técnicas manuales sencillamente son inferiores, el acabado pues, es más natural, es más difícil llegar a un buen acabado, eso es cierto, o sea, en manual tú tienes que tener un mayor skill up para hacer cosas con una mejor estética, una mejor técnica. Y los que están del lado manual, pues consideran que el arte digital es un arte menor porque pues siempre está este asunto, ¿no? Del trabajo manual, de que ellos, o sea, existe la falsa creencia de que algo más difícil merece más mérito, ¿sí? Y eso no es necesariamente cierto. De hecho, muchas veces nosotros vemos sujetos que son unos maestros precisamente porque logran con pocas líneas hacer cosas increíbles. Y eso es más difícil que hacer un trabajo relamido y súper, hiper trabajado que nunca termina o nunca llega a un buen fin. Entonces, yo creo que hay un error en ambas partes. Entiendo los argumentos de base. Yo entiendo que alguien pueda pensar que las técnicas manuales están en desuso porque ahorita la velocidad en lo que exige el mercado que tú trabajes casi que te obliga, y el acabado y la competencia casi te obliga a saltar al digital. Y en el caso del manual entiendo que ellos puedan ver más mérito en una pieza única, que eso es algo que siempre se ha valorado en las artes, ¿no? El hecho de que tú tienes una pieza. Siempre las producciones en series, desde el grabado, desde la serigrafía, siempre han tenido como un menor valor como pieza, como obra individual, sí, como objeto. Sin embargo, yo creo que es un error tremendo intentar poner uno por encima del otro o desmeritar a uno de los dos porque tienen fines distintos. Y si los que cumplan el mismo fin, ya queda por una cuestión de estética y de parte del autor. Sí, eso es algo que se pudo ver mucho cuando empezó toda esta migración del digital, del manual al digital, empresas como Magic, sobre todo, recuerdo muy bien, porque cuando yo estaba estudiando y estaba como empezó la transición, todos los artistas de Magic eran tipos que trabajaban con óleo, con acrílicos, bronce, Sí, una cantidad de gente, exacto, eran técnicas manuales, y de hecho recuerdo los cómics de Simon Bisley que son hechos en acrílicos y en óleos, con creyones y técnicas mixtas, y son cosas increíbles. Y eventualmente fue pasando al digital y empezaron a salir otros monstruos del digital, ¿no? Como Don Sieg Miller en esa época, recuerdo, y otros tipos que empezaban a demostrar el poder del digital y empezaban a pararse al lado de estos maestros que trabajaban en la parte manual. Sí, y es que el digital tuvo una cosa que, bueno, lo dije en el principio del programa, que arte digital y arte tradicional, algunas personas consideran que son agua y aceite, algunas personas consideran que se suplementan, que se superponen, cada una tiene sus pros y sus contras, pero en su momento, y esto me lo imagino yo porque no me tocó vivirlo, pero yo he visto cosas entre finales de los 80 y principios de los 90, cuando presentaban el arte digital y qué sé yo, el cómic completamente hecho en una Mac, de aquella época, de finales de los 80, principios de los 90, o una portada de un disco hecha totalmente en digital. Creo que Iron Maiden tiene una portada así, desastre. Entonces cuando presentaban eso, la gente se quedaba con esa imagen. Sin embargo, desde ese punto hasta el próximo paso de la evolución del arte digital era así de rápido. ¿Entiendes? O sea, tuviste un tipo de arte digital en los años 90 que en 10 años
evolucionó una barbaridad. Estamos hablando de principios de 2000 y ya 2010, 2020, ya el nivel de realismo y hay veces en que tú no puedes distinguir si es una pintura digital o una pintura en óleo, o no puedes distinguir si es una foto lo que estás viendo, pues en realidad es un dibujo. Entonces avanzó demasiado rápido y hubo gente que quizás hizo un descrédito del arte digital en su momento, porque es verdad que estaba en sus primeras etapas y era rudimentario y como que nada, como que lo ninguneó. Y Sí. son esas personas quizás las que no quisieron adaptarse después y las que más critican, ¿no? Hoy en día. Mira, yo he visto, bueno, primero que creo que divagué mucho Yo en el creo que, punto anterior. que- Dale, yo dale, creo que José. han tenido que adaptarse. Yo creo que han tenido que adaptarse. Es imposible que un artista, casi imposible que un artista no maneje lo digital hoy en día, pues. Se le exige el resultado, pues, un resultado profesional. A menos que vayas a hacer ilustración para niños, no sé, con acuarela. Es como el único nicho, sí. Para cuentos y tal, cosas de niños, yo creo que también está súper ya invadida por lo digital. Bueno, Sí, para... y emulando siempre técnicas tradicionales, weón. La ilustración para niños siempre está emulando técnicas tradicionales. No sé por qué. Bueno, en una, digamos que en una nota para la historia, o sea, para recordar o para ponerla en contexto, en Japón o sea, el primer artista, o sea, el primer mangaka que empezó a utilizar el estilo digital es nada más y nada menos que Buichi Terasawa, que es nada más y nada menos que el mangaka de Space Adventure Cobra o Superagente Cobra para el mercado latinoamericano. Que Él empezó a hacer este trabajo digital desde 1985. Y de hecho su primer proyecto manga fue Takeru en 1992. bueno, ahí ya saben quién es el especialista de manga aquí en este programa, señor Alex Knight. De verdad que no sabía lo de Superagente Cobra, pero claro, es que me imagino que el tipo montado en la ola, porque 1985 era como la prehistoria del dibujo digital. 35 años, nada más y nada menos. De hecho, o sea, no lo digo porque sepa o que lo haya leído, sino porque vi un programa que lo tengo aquí y donde sale el propio Buichi Terasawa, en el cual lo entrevistan y él habla sobre su experiencia cuando empezó a utilizar las primeras herramientas de aquel entonces, que era nada más y nada menos que el primer Photoshop. Joder, Para aquel entonces, su primera máquina o sea, la primera máquina que él utilizó fue nada más y nada menos que una Macintosh. claro que, bueno, yo no soy especialista, ya lo dije, pero creo que empezó con Mac, el tema de ilustración digital. Y las primeras tablets eran también de Mac, creo, ¿no? De hecho, Pentel, ¿no? sí, de hecho, las primeras tablas que se utilizaban eran el lápiz óptico, estaba interconectado a la tabla y el tipo de conexión para aquel entonces era LPT1, que es un puerto de impresora de aquel entonces. De esos que Y era, tenían dientes. sí, esos famosos que tenían dientes arcaicos, pero o sea, era lo novedoso en esa época. No, si tienes si tienes 20 o menos de 20, yo creo que tú no conociste esas Para vainas. aquellas personas que nacieron después de los 80 o ya
finales de los 90, en realidad, No bueno, creo que tiene conozcan esa vaina. que buscar un poquito eso, o sea, les invito a que busquen, o sea, en imágenes en Google, coloquen LPT1 o puerto LPT y ustedes van tamaño de eso y la comparativa con Sí. el puerto USB O no, con Bluetooth. o con el Bluetooth. Qué locura. Eh, bueno, llevando al tema, vamos a llevar un poco más de salseo para que te suscribas, coño. Eh, pros y contras, sí, pros y contras de lo digital y después vamos con pros y contras de lo tradicional. Voy a empezar yo, porque yo, ¿cómo se llama? Quiero alborotar la vaina, alborotar la dispera aquí. Pros y contras de lo digital. Yo, bueno, el pro, creo que también ya lo mencioné, es el hecho de que te ahorra espacio, de espacio físico, no tienes que almacenar 300.000 hojas dispersas por ahí. Y en mi caso, pues mi esposo no tiene que formarme peo con el desorden. Me ahorro eso. Gran pro digital, gran pro. La rapidez de hacer las vainas también. Sí, a veces cuando estás haciendo comisiones y un cliente te dice, no, tengo 24, 48 horas y como tienes la herramienta digital, puedes negociar. O sea, tienes la habilidad de negociar. Si tuviese que hacer la misma vaina en el tradicional, quizás no tengo 24 o 48 horas disponibles para hacer tal cosa. Con la herramienta digital tienes esa opción de negociar y bueno, y los clientes son así, los que van a pagar plática seria, si quieren su vaina rápida, generalmente son así de 24 a 48 horas. Otra opción buena de lo digital, bueno, ya tiene que ver con los software. Tienes muchas opciones para que, si las sabes usar, ¿no? Pues tienes que indagar un pelo de que la máquina se adapte a tu forma de hacer las cosas, a tu trazo, a la presión, a tu postura. Puedes programar acciones en el software si siempre estás haciendo cosas rutinarias, como borrar, copiar, cambiar las capas, acciones que son repetitivas, las puedes programar y te ahorras otro tiempo más. El Chamo, contra, pero no las digas todas. bueno, pero bueno, verdad que sí. Bueno, entonces no dije los pros, pero no voy a decir los contras. Entonces que el otro diga los contras. Bueno, a ver, voy yo. De trabajar en Ah, digital. de digital, los Ujú, contras. ujú. Me No, parece ninguno. que no, chico, no, me parece que que el dibujo pierde un poco de humanidad. No sé si es una cosa muy romántica, un sentimiento muy romántico que tengo yo. Porque yo como Sí, es no, verdad. nunca he dejado de mezclar lo tradicional con lo digital. Pues yo boceteo a lápiz, siempre. Y luego trabajo con escaneo. Pues el Ah, line art en digital me lo lanzo después de haber boceteado a lápiz. sí, Entonces, sí, coincido totalmente con lo que no dices, sé. pues, Jesús. Sí, es como más una cosa emocional, pues. O sea, sí, es como si ¿Y qué? se sintiera como si fuera más mecánico. Sí, El- el dibujo parece un poco mecánico. Aunque bueno, hay genios también que bueno, que a los que no les pasa eso. Hay gente sí, que tiene ilustración digital muy expresiva, pues. Entonces, es como un punto muy personal. ujú. Y a ver, en contra para lo tradicional, bueno, es que no perdura tanto en el tiempo, puede ser. Es olvidable. es Sí, efímero. Coño, qué rata. No sí. sé. Sí, no, ese contra del digital, yo lo único que diría es eso, que no es tangible. Que no sé, marico, no. Es como cuando tú compras un cómic y lo tiene un olor y todo. No sé, una vaina Y del que tiene todavía el encanto
de tener tu obra en físico. Y otra cosa, un contra del digital, y para meter más al SEO, es que yo creo que te pone las cosas demasiado fáciles. En el sentido de Del que, digital, tú dices, sí, del digital. sí, te lo voy a decir porque te lo voy a decir porque. Porque no te permite aprender de tus errores. O básicamente nunca cometes errores, porque los errores que tú hagas haciendo algo, los errores que tú hagas haciendo algo, frase aquí, los errores que tú hagas haciendo algo, by Adrián 9. Canta sabiduría. Los errores que tú cometas haciendo un dibujo no forman parte del dibujo. No sé si te referías a eso con lo que decías de que pierden humanidad. Capaz eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Puede ser, puede ser. Y no, también el trazo, también la línea, pues. Es una línea muy compacta, la línea digital. Dependiendo del pincel que utilices, por supuesto, pero para un line art y un trabajo profesional, uno normalmente utiliza un pincel muy plano, pues, una línea Muy muy limpio, plana y muy compacta. queda casi, Este, es una línea, A ¿cómo se prueba de llama? error. Esterilizada, anti-COVID-19. Sí. Pero se pueden hacer cosas muy maravillosas, pues. Ahí está Guillermo, pues. También parte de Bueno, Guillermo. claro. Ahora Pero no. todo es ir probando, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo dices? No, que sí, estoy de acuerdo, estoy echando aquí chistes yo estúpidos yo solo. Y bueno, Pero, sobre todo cuando se trabaja de vector, ¿no? Con vectores. La línea del vector es muy rígida, ¿no? No sé, ¿no? Aunque tú tengas un dibujo muy orgánico, siempre esa línea va a ser un poquito más rígida que una línea artesanal, pues. Mira, yo con respecto a eso, ya. No sé si se me está oyendo bien porque se me cayó esto. Ok. sí, no, ahí está mejor. Ok. Yo sobre ese punto, sobre los pros y los contras, pues mira, hay ciertas cosas con las que yo discrepo. Por ejemplo, creo que dependiendo de a qué vaya dirigido el arte y sobre todo el tipo del arte, hay cosas que pueden ser ciertas o no. Como por ejemplo la duración. O sea, yo me he tirado ilustraciones en digital que me han tomado mucho más tiempo que una manual. Allí interviene algo que es lo que menciona César hace un rato, que es que ese detalle que tú mencionas de que no se aprenden los errores, yo lo veo de otro, o sea, no es que lo veo de otro ángulo, sino Se que aprendió. está relacionado con eso, que es que Obviamente. en manual, tú, o sea, cuando tú entintas en manual o te tiras toda la página con un error, o sea, cuando estudié, yo llegué a recortar cuadros de cartulina y pegarlos encima de la viñeta porque dañé la tinta. Eh, o sencillamente dejas ese error, ¿sí? Y lo conviertes, lo adoptas, lo aplicas un poco, ¿cómo es que se llaman? Los errores Se felices. convierte en parte de la obra, sí. Eso, Puede exacto. ser. El error Puede termina ser. formando parte de la obra. Sí, eso funciona, porque además yo recuerdo que Luis Rollo solía dejar, habían aerógrafos de él que tenían o sea, la mancha de la taza de café y cosas por el estilo, y él hacía y salían en los libros publicados, o sea, ni siquiera se molestaba en editar eso porque eran parte de la gracia que tenía la obra, así que yo entiendo esa parte romántica que dice Jesús, me parece muy válida, a mí también me pasa, hay cosas que tú ves que le dan carácter a la obra, y que no se ven en digital porque sencillamente tú en digital pules todo a medida que vas trabajando. No dejas ese proceso, no dejas esos pequeños errores que quedan. Los errores que quedan sencillamente se te pasaron y ya, o son parte de tu aprendizaje, de que no te diste cuenta, pero no es algo que tú hayas visto y hayas decidido dejar así. Uno tiende a corregir todo. Eso con respecto a ese punto en particular. Ahora, si tengo que generalizar un poco más, mira, pros y contras de lo digital. Lo primero para mí en cuanto al digital, el pro, es que tú haces inversiones que son altas, pero que las haces muy pocas veces. Tú te compras una tablet, eso te dura varios años, tú te compras una máquina, si tienes suerte eso te va a durar varios años, si no pasa nada, hablando del contexto de Venezuela, se va la luz, se daña algo. Sí.
Tienes también la ventaja de que puedes tener varias versiones de un mismo trabajo. Si no te gusta una paleta de colores, puedes alterarla muy fácilmente, puedes guardar varios archivos dependiendo de si no estás seguro si lo que estás haciendo te gusta o no. Te permite experimentar de esa manera, ¿sí? No tenemos que llegar al punto de Andrew Loomis de hacer los mini bocetos con acrílico para ver cuál paleta nos gusta, cuál clave tonal nos funciona mejor, ¿no? Eso podemos hacerlo durante el proceso y sencillamente ir guardando los diferentes pasos que hemos hecho. Eso me parece invaluable, además del hecho de que hacer correcciones, pues ya lo mencionaron, es mucho más sencillo. De hecho, a mí me pasaba mucho cuando hacía las cartas de mitos, me decía, mira, vamos a quitarle esto de aquí porque para que sea mejor la cara del personaje, o esta mano vamos a ponerla de esta manera, y tú dices, bueno, no tengo que rehacer esto, no tengo que hacer un overpaint así en digital de tapar la obra y tener que volver a mezclar los colores, sino que trabajo con lo que ya tengo y es mucho más limpio, más rápido, ¿sí? Editarlo. Los contras del digital, sí creo, estoy de acuerdo con que se pierde un poco, digamos, esa no sé si llamarlo la mano del artista, podríamos definirlo así. Tienes el problema de que no se siente tan natural. De hecho, uno de los esfuerzos que se hacen en digital es para que algo parezca natural. Parece mentira que se siente como o puede parecer un retroceso, de que estoy trabajando en digital, pero ahora quiero que se vea manual, ¿sí? Quiero que el pincel se vea como un pincel de verdad, quiero que el Blender funcione como un Blender de verdad, etc. De hecho, se considera un logro hacer algo en digital que parezca manual. Ya ese logro se está perdiendo, ya las nuevas tecnologías lo están permitiendo con mucha más facilidad, pero hace unos años era algo de halagarse que algo en digital pareciera manual. Y finalmente está el hecho, esto es muy, muy particular de las personas, sobre todo que saltan del manual al digital, es que tú tienes que adaptarte a trabajar en digital. La proyección de la mano no es igual. Si tienes una tableta tradicional, tienes que trabajar con la proyección a la pantalla. Una línea no va a salir en el mismo ángulo que tú lo trazas en la tableta. Un círculo no lo vas a trazar de la misma manera. O sea, no va a salir como lo estás trazando en el monitor. Siempre hay un pequeño desfase. Y eso es lo que le choca a mucha gente al principio, si hablamos de tabletas tradicionales. Voy a ser un poco más breve con el manual. Desventajas, pros y contras. El pro, yo creo que la obra como obra individual tiene más valor de ser una obra única. Aunque eso se pueda hoy por hoy escanear y reproducir, pues sí, sabes que existe un original y que existe un génesis de todo eso. Está la mano del artista involucrada, ¿sí? Yo creo que eso le da un valor, no sé cómo describirlo, me voy a quedar con la misma palabra de Jesús, con un valor como más romántico de saber que alguien pues trabajó eso con sus manos, lo tocó, es una obra que se hizo, que la hizo la persona, tiene una artesanía de sus manos. No, porque la definición de artesanía es distinta a la del arte. Valor especial que le da como... Sí, de hecho la artesanía también pierde valor, porque la artesanía son cosas que se hacen de forma automática y existen varias de ellas, ¿sí? El trabajo del artesano es distinto al trabajo del artista. Okay. Entonces, las ventajas para mí son eso, sí, el valor que tú le des a eso, el hecho de que sea un trabajo único, el hecho de que te permite experimentar. Yo creo que es algo más sensorial, con diferentes técnicas. Si te gusta usar el crayón, si quieres mezclar técnicas, quieres usar paletas, o sea, se siente como más orgánico el trabajo. Eso siempre le va a dar un valor agregado. Contras del manual, primero la inversión que tienes que hacer en materiales es grande, ¿sí? Uno piensa que una tablet es cara, pero cuando ya tú has comprado tu cuarta caja de marcadores Copic, ya empiezas a ver con otros ojos la tablet. La posibilidad de equivocarte y dañar la obra es grande. Yo cuando estudiaba tuve que rehacer varios trabajos desde cero porque sencillamente se dañó, la paleta no era la adecuada, el soporte se dañó porque la cartulina o lo que estaba usando no era el adecuado, etcétera, etcétera. Finalmente, yo diría que también tienes la desventaja cuando estás trabajando en manual, que tú mencionaste, César, que es se me va la palabra, el almacenamiento de tus obras, ¿sí? Sí, el espacio que ocupan.
Eso no solamente ocupa espacio, sino que dependiendo del tipo de obra, eso va a sufrir con el tiempo o no. ¿Sí? Entonces, si tú trabajas con se deteriora. cartulinas, tienes que tener eso con una cartulina negra guardada en una gaveta, no puede estar expuesta porque la luz la daña. Sí. Si trabajas con pasteles y no está bien fijado, eventualmente eso se va a ir cayendo. Incluso yo creo que con fijador o sea, tiene un tiempo que si no está bien cuidado se daña. A las cartulinas pueden salirle manchas de óxido, pueden salirle hongos. ¿Sí? Es complejo. ¿Sí? De hecho, tú ves que los artistas tradicionales de cómic tienen en su estudio estas estanterías que parecen las mismas estanterías de las librerías, donde tienen las cartulinas guardadas, pero esos son sus estanterías de tener sus trabajos almacenados. Mientras que en digital, pues mira, tienes unos archivos que incluso puedes tenerlos subidos a internet y accesarlos donde tú quieras. No tienes que llevar así como la tortuga de tu casa en el hombro. El artista de Savage Dragon se llama Eric Larsen. El tipo recientemente hizo el número 250 de su cómic. Entonces lo estaban entrevistando más o menos así como este estilo, pero detrás de él se veían un montón de archiveros, de aquellos antiguos de oficina que tú sacas la gaveta y la gaveta tiene como 45 metros de profundidad. Biblioteca, marico, se veía una librería atrás. Y alguien le pregunta, ¿y dónde tú colocas tus dibujos de tus cómics? Y el tipo, todo eso que está ahí, son 250 números de Savage Dragon. Y creo que el tipo que lo entrevistó, o sea, guardas todo. Los sketches, ¿cómo se llama? Los sketches, los guiones, los dibujos que no salieron, los dibujos que no me gustaron, todo está ahí. Marico, era un cuarto completo lleno de solamente un cómic, que es el cómic que él ha hecho toda su vida, pero él hace otro, pues ya ha hecho otro, pero nada más de uno solo que tiene, todo el cuarto lleno, marico, lleno. Una locura. Y otra cosa también es que mucho del arte del cómic del Golden Age, de los años 30, 40, incluso hasta llegar más reciente, hasta el 70 y los 80, que era ese cómic netamente hecho industrial, hecho casi para la carrera, cortando piezas y pegando y entregando. Mucho de ese arte se perdió porque la goma que usaban para pegar los títulos se terminaba deshaciendo o manchando todo y se quedaba, voy a tratar de poner imágenes aquí, se quedaba todo como marrón, como si hubieses puesto café justamente encima de eso. Sí, Marrón que era casi irrecuperable. Algunas de las tintas que se usaban eran de mala calidad y la línea pasaba de negro a morado. O si no, se desvanecía por completo, o sea, se perdía el dibujo. Estoy teniendo, ahorita voy a poner donde está mi cuadrito, el flashback del perrito que tiene estrés postraumático de la guerra. Estoy reviviendo todos los problemas que tenía cuando estudiaba, usaba dos estilógrafos distintos, entonces las tintas después de un tiempo una era verde y otra era azul. Y aparecían, cuando borrabas algo con el limpiatipo blanco, la cartulina se ponía amarilla y se salían todos los defectos. De hecho, creo que uno de esos cómics que se perdió en el tiempo por esa vaina es el primer cómic de Spider-Man. La primera aparición de Spider-Man. Creo que nada más a día de hoy sobrevive nada más la portada, creo. Y la encontraron recientemente antes o después que Steve Ditko muriera, pero es como muy cercano a ese evento. Y encontraron fue la portada en una biblioteca que estaba bajo llave, y así como de casualidad. Pero de ese arte de esa época sobrevive muy poco porque almacenar el arte hecho a mano es jodido, y en esa época no se tenía el cuidado, pues, y se perdió muchísimo. Sí, aparte, justamente lo que estaba, disculpa que te... Por favor, adelante. Justamente eso era complicado porque en ese entonces los trabajos que se hacían en esa época eran en hojas de tamaño como tabloide, y el almacenamiento de ello era un poco pesadilla. Entonces muchos de esos trabajos originales se perdieron. Para muestra un botón, los trabajos de
de los primeros números de Superman o los de Batman, que estamos hablando de los años 30, esos se desaparecieron. Los de Betty Boop también, posiblemente algunos primeros números que hayan salido, así como muchos otros. Entonces, ese tipo de material es como tratar de encontrar el Santo Grial o encontrar el Arca de la Alianza. Es algo que es difícil de conseguir. Y si lo consigues, o sea, su valor es casi incalculable. Sí, yo no recuerdo esta historia que estoy contando del arte de Spider-Man que encontraron, pero creo que en la nota que lo leí, no, pero es que no recuerdo, voy a tratar de buscarlo y si lo encuentro lo pongo aquí en el video. Pero era algo así como que lo encontraron por casualidad y como que trataron de contactar al dueño, no apareció nunca. Y en alguna nota dice como que este arte está evaluado en tantos millones, ahorita no me acuerdo tampoco. Este es tu podcast comiquero desinformativo, ¿ok? Veamos, ¿cómo se llama? Te damos los hechos a media para que tú lo busques. Ajá. Que te motives a buscarlo. Sí, para que te motives a buscarlo. Pero bueno, en fin, era una vaina que valía, obviamente vale muchísima plata. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos como 40 minutos más o menos de capítulo. Pero no sé, me hace falta como un cierre, como folk arte digital, folk arte tradicional, no sé. Como para los clics, muchachos, porque ustedes hacen clic para cagarse de la risa o nos escuchan mientras pasan coleto, no sé. Bueno, permíteme decir que yo creo que sería bueno de que ustedes, el público, ustedes que están viendo este video, ustedes utilicen la caja de comentarios para que puedan tener su propia opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre el tradicional o el digital? Nosotros lo vamos a leer, inclusive para futuros programas, nosotros lo vamos a leer e inclusive entre nosotros a tener nuestro brainstorming. A debatir. Sí, a debatir. Y sería bueno de que nosotros pudiéramos ver sus opiniones de cara a este tema. No, mira, hay una chica que se llama Wendy que dejó unos cómics por ahí. Yo lo estuve revisando. Estaba bien de pinga. Una chica que se imagina que tiene un novio. Me dio mucha risa. Ah, sí, claro, sí. Ella dejó varios comentarios con varios links muy cool. No recuerdo quién fue que le preguntó como que, suelta unos links. Y la chica puso varios links bastante buenos. Wendy, gracias. Yo creo que ella, me imagino que, yo creo que lo vi, creo que era arte digital lo que ella hace. Bueno, coméntanos. Sí, un webcomic. Coméntanos eso. Para cerrar, tienes que elegir uno por el resto de tu vida artística. Se te plantea la pregunta. A partir de aquí solamente puedes dibujar con este método, digital o tradicional. ¿Qué eliges tú? ¿Qué eliges tú, mis invitados aquí? Y tú que nos estás viendo también en el comentario, si tuvieses que quedarte con uno, ¿cuál eliges? No sé quién quiere comenzar. Voy a Jesús, aquí dedocracia. Mira, yo soy... Chamo, tienes que poner un espejo detrás, ¿oí? ¿Yo? Ya has señalado como 5 veces. Bueno, mira. Interactivo. A mí me gusta mucho lo tradicional, pero sin duda alguna escogería lo digital. Es el futuro. Es el presente ya y es el futuro. No, sin duda alguna escogería lo digital. Jesus, ok. Alex, ¿qué escogerías tú? La verdad, siendo honestos, creo que me quedaría con ambas. No puedes, marico. No, si no te saco, si no te quito bueno, ya aquí. Imagínate que estás en Venezuela y tienes. Exacto, y Maduro dice, muchachos, nada más se puede tener uno de los dos. No los dos. O sea que no se puede comer ni queso, o sea, tiene que ser una sola cosa. Te van a expropiar uno de los dos.
que este programa Ya se va a la estaba. mierda al final siempre, no sé. No, pero en serio. Me quedaría con el digital, muy a mi dolor, porque en realidad me encanta trabajar con tradicional. Eh, Obviamente empecé con tradicional, después hice la transición al digital y es muy difícil tratar o sea, como que de separar las partes e irse por una. O sea, a veces es como que un poquito difícil como que hacer la vista gorda e irse con una sola. Pero bueno, ya Claro. lo dije. Ok, y me falta Guillermo. Guillermo, si tuvieses que escoger una. Bueno, yo creo que en mi caso es bastante obvio, pues yo llevo ya cerca de, no sé, 14 años como digital artist. Así que yo creo Digital. que sin duda me quedo con la parte digital. Claro. O sea, igual me pasa un poco lo que Alex, ¿no? A mí me duele un poquito porque además yo sí tengo, de vez en cuando me gusta rayar mi sketch y tengo, digamos, mi estilo también manual que manejo, pero definitivamente lo que trae el pan a la mesa es el Yo no equipo. puedo dejar ir esto, o sea, A esto ver, es, a ver. Muestra para que hay ahí. bueno, este es del Inktober del año pasado, entonces hay algunas que he hecho con el Inktober. Cool. Bueno, pero ya elegiste digital, man, ya no hay vuelta atrás. Sí, pero ¿qué puedo decir? Mira, bueno, para hacer el distinto, yo elegiría tradicional, probablemente me muera de hambre, pero Ajá. no sé, seguramente elegiría tradicional. Una cosa que no hablamos, y bueno, coño, no me quiero extender más. Eh, bueno, si llegaron hasta aquí, suscríbete. Pero hay una cosa que yo creo que no mencionamos, es que cuando eres un artista que lleva mucho tiempo haciendo las cosas de una manera tradicional, con herramientas tradicionales, y das el salto al digital, hay un proceso de reaprender a dibujar. En mi caso, a mí me costó. No sé cuánto tiempo, no podría decir cuánto tiempo, pero sí sé que luché un ratico antes de sentirme que lo que veía que hacía en la tableta era un resultado semejante a lo que podría hacer en papel. O sea, ese proceso me tomó un poquito de tiempo. No sé, usted. A mí me tomó como Fíjate, 4 meses a que pudiera yo ver el resultado que era lo que yo hacía en tradicional. En realidad fue difícil para mí porque inicialmente fue trabajando con mouse y cuando empecé a experimentar con mi primera tabla, que era para aquel entonces era una Genius Mousepad 8x6, que eran de los primeros modelos, me costó bastante. Pero ya cuando ya empecé a ir experimentando y fui como que ya dando a ver ese atisbo exacto de conseguir aquello que en realidad yo quería conseguir. O sea, un resultado semejante al de tradicional. Mira cómo vienen los Mongol ahora. Holy shit. ¿No es? Ajá. Mongol Sin socialista. color, ecológico. Sí, O sea, claro, no tiene pintura. no. exacto. Por eso, mongol socialista. Mongol, Sí. Mongol stripper, que viene ya desnudo y Eh, vaina. eh, yo, para responder al comentario de cómo fue esa transición, yo tengo mi historia con eso que no es para nada, o sea, fue como muy casual, porque yo todo lo hacía a mano y lo escaneaba. Sí, o sea, tenía mi cartulina tabloide, dibujaba mis cuestiones a mano, escaneaba en dos partes, después arreglaba todo, ¿no? Todo el proceso que me imagino que muchos de ustedes pasaron o seguirán pasando dependiendo de cómo trabajen. Resulta que un día mi escáner se dañó, vivía en Venezuela, no tenía dinero por el escáner, y fue básicamente socket y empecé a dibujar en la tablet. O sea, fue un poco forzado. Sin embargo, yo creo que yo siempre he pensado que
alguna fuerza superior a mí dañó ese escáner para que yo definitivamente diera el salto, porque después de que tú logras manejar el digital directo, ya te liberas de esas cadenas. Y eso es importante. Sí, sí, sí. Bueno, yo también, mi esposa fue la que me regaló la tablet, pero lo que, digamos, forzó eso de alguna manera era que ya estaba financiando, creo que ya había comenzado en Fiverr y como que estaba entrándome en ese mundo de tener clientes y que te paguen por dibujar y todo ese pedo. Y ya se me estaba haciendo complicado porque yo dibujaba la vaina, la escaneaba y luego la coloreaba en Photoshop. Pero ya empezaban a venir más clientes y entonces ya había que como que acelerar el proceso. Y sin duda que la tablet, la Wacom, llámame, patrocíname. ¿Sabes qué? Wacom Sí. Chile, pues no, se puede. claro. Wacom Chile, hola, Wacom Chile. Sí, sin duda la tablet destrabó eso y fue tremenda ayuda. Bueno, muchachos, ya creo que ya tenemos suficiente por hoy. A la gente que nos ve, suscríbete. Tienes que elegir un método para dibujar el resto de tu vida. O tradicional o digital. No pueden ser los dos. Te van a expropiar uno. ¿Ok? Entonces tienes que votar ahí en los comentarios. Bueno, eso es todo. Suscríbete, like, comenta, comparte el link para que la gente nos vea, que eso nos ayuda muchísimo. Gracias a todos, muchachos. Hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Despídense, muchachos. Hasta luego, chicos. Y suscríbanse y comenten. No olviden, comenten. Le dio un yello a César, ¿no? Eso. De cómics se habla así. Únete al debate, comenta, suscríbete y comparte. Hablemos de cómics.